Soy Marco Antonio Steicochea, del doctorado de Ciencias de la Comunicación, la primera corte de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Vamos a hablar acerca de mi tesis doctoral, que trata sobre un constructo paradigmático del lenguaje, basado en los estudios de Ludwig Wittgenstein, y bueno, lo estamos comparando ahora con otros teóricos también. Lo primero que queremos indicar es que Ludwig Wittgenstein, en su primer documento conocido como el Tractatus Lógico-Filosóficos de 1921, que él pudo desarrollar incluso de una forma muy particular porque lo hizo mediante un ambiente tan complicado como la Primera Guerra Mundial, ahí entre las trincheras. Él pudo desarrollar toda su teoría filosófica que revolucionó en su momento la filosofía lógica que se estaba trabajando. Fue incluido incluso dentro del Círculo de Viena, aunque básicamente él no se reunía con ellos. Pero él desde allí empezó a hablar del lenguaje como una estructura rígida, firme, universal, que establece el mundo del ser humano. Frases como la que el lenguaje constituye nuestro mundo nos lleva a entender que el lenguaje es nuestra cosmovisión, y nuestra cosmovisión se muestra a través del lenguaje, y que no podemos hablar lo que el lenguaje no nos permite decir. Entonces podemos llegar al punto de que la cosmovisión del ser humano tiene que ver con eso. Bueno, algo parecido a lo que llegó a decir también Heidegger con la casa del ser, hablando del lenguaje. Bueno, pero 30 años después se encontraron los conocidos cuadernos marrón y cuaderno azul, que se estructuraron en un libro conocido como Las Investigaciones Filosóficas, donde él desarrolla otro tema, los juegos del lenguaje, llegando hasta el punto de contradecir lo que él planteó en su primer tratado. Entonces, en 1953 sale publicado este libro, Investigaciones Filosóficas, de Ludwig Wittgenstein, donde él nos habla del lenguaje como una caja de herramientas, no como un espejo de la realidad como lo planteaba en el Tractatus Lógico-Filosófico, sino más bien como una caja de herramientas donde el contexto va a definir el uso del lenguaje. Por ejemplo, si hablamos de un gato que está levantando un vehículo, no sabemos que no estamos hablando de un animal, sino de un equipo mecánico. Ahora, si decimos que el gato está sobre el mueble, sabemos que estamos hablando desde el animal. Entonces, él nos habla de esos juegos del lenguaje donde el contexto define lo que significan las palabras. Pero hay una dinámica que se viene dando, que lo que dice John Austin nos habla de que todo acto comunicativo es un acto social que tiene una intencionalidad. Van Dijk nos lleva mucho más y nos dice que es un acto social que influye dentro de la sociedad en esos juegos del poder. Y Foucault nos habla más acerca del poder. Entonces el lenguaje tiene unas dinámicas de poder. Cuando nosotros llegamos a la época contemporánea y estudiamos lo que está sucediendo con lo que es la posverdad, nos encontramos con los fake news, nos encontramos con manipulación mediática, y nos lleva a ver de que dentro de ese proceso algorítmico que nos dan las redes sociales, esa posverdad ha venido creciendo y desarrollándose. Y si lo comparamos con esos juegos del lenguaje que se están dando en este tiempo, basado en la teoría de Wittgenstein, esa caja de herramientas está siendo utilizada con una intencionalidad que pondera la falsedad o los ambientes de posverdad, donde el mismo algoritmo llega a generar dinámicas proyectando más la mentira que la verdad. ¿Por qué? Porque lo que importa es el engagement, lo que importa son las visualizaciones, los likes y lo que es la monetización, o sea que los fines son comerciales. Pero hay un daño desde el punto de vista axiológico y ontológico del lenguaje y de la comunicación que está afectándolo todo. Entonces, nuestra investigación del constructo paradigmático del lenguaje va enfocado en ver esos vacíos que quedaron de los estudios de Wittgenstein, donde no consideraron estos elementos de la posverdad que hoy en día nos arropan. Entonces, allí estaremos trabajando. Bueno, para cerrar, nuevamente nos identificamos, Marco Antonio Steicochea, del doctorado de Ciencias de la Comunicación, primera corte.